106.5. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, y de inmediato nuestro queridísimo amigo y hermano Khalil Michel. Buenas tardes, Khalil, adelante. Buenas tardes, República Dominicana y el mundo. Miren, evidentemente Pedro Jiménez preguntaba que si era justo que apenas a 4 meses de iniciar un gobierno, pues tuviera la necesidad de darse explicación. Y yo quiero responderle a mi hermano Pedro que sí, que claro que sí. No solamente a 4 meses, durante los 4 años completos, porque el concepto de servidor público transparente y que da cuentas es el mecanismo de comportamiento del gobierno del cambio y de los que sirven y servimos a la causa y construcción de esta nueva visión de República Dominicana y encabezada por Luis Abinader. Y digo esto porque será muy difícil para todos aquellos que de manera retorcida intentaban construir expedientes, malversar información, señalar de que hay donde no hay, en un gobierno que hace todo el esfuerzo humano posible por mantener altos índices de eficiencia, pero también de transparencia. Digo esto porque Pedro ha asumido el tema del 4% de la educación y lo que recoge una parte de la prensa nacional del día de hoy con unas supuestas irregularidades en un proceso de emergencia celebrado en el Ministerio de Educación. Lo primero es saber que la consignación de ese 4% de la educación, y lo dijo el propio Leonel Fernández, que en República Dominicana no había dónde gastar todo ese dinero. Concuerdo con Pedro cuando se establece que realmente hay que buscar en qué justificar un gasto tan exorbitante en nuestro país en educación cuando hay otros rubros pendientes de solución y atención. Ahora bien, hay una diferencia muy clara entre este gobierno del presidente Abinader y el gobierno pasado del PLD, porque en el gobierno pasado del PLD se tomaba ese dinero para celebrar procesos de construcción en donde todavía hay 1 millar de escuelas quedadas por la incapacidad y la ineficiencia de aquellos que gestionaron el proceso para llevarlo a cabo. Generaron un Ministerio de Educación que prácticamente se convirtió en una plataforma de generación de aspirantes presidenciales. Solamente en el proceso próximo pasado del PLD aspiraron 3 exministros de Educación, Melanio Paredes, Carlos Amarante Baré y Andrés Navarro. Fíjese usted. Pero encima de eso, no tuvieron la capacidad mínima ni siquiera de dotar de las herramientas necesarias a el magisterio ni a los estudiantes en términos digitales para que pudieran cerrar la brecha digital en un momento que no había COVID ni crisis, señores, porque sencillamente no hicieron nada. La mejor prueba la acaba de establecer Pedro Jiménez cuando habla del fiasco, del, no quiero llamarle latrocinio, que implicó el tema de República Digital, porque se dijeron y se invirtieron supuestamente unos cuantiosos recursos en aquel gobierno para dotar de una serie de elementos digitales a todos los actores del sistema. ¿Y qué pasó cuando vino la necesidad dentro del marco del COVID? Que no había computadoras, no había tablets, no había notebooks, no había nada, porque en verdad no hicieron nada. Por eso tienen esa situación que tienen hoy. Ahora bien, se establece un supuesto nivel de irregularidad en esta licitación. Recordemos que dentro del marco de la pandemia, nadie, pero absolutamente nadie, le interesaba que a República Dominicana la azotara una situación que ya tiene miles de muertos en el país y millones en el mundo, como es este tema del COVID. En el marco de eso, lo posible, cosa que ha sido destacada por el PNUD, por Educa, por la ONU, señores, en República Dominicana se estableció un protocolo de teleeducación que ha sido reconocido por todos. Y en el marco de eso, para llevar a cabo esta política pública correcta del presidente Abinader y del ministro Fulcar, pues se ha convocado un proceso de emergencia para poder suplir de elementos digitales a una gran mayoría, sobre todo a los dominicanos de a pie, a los que no tienen quien hable por ellos, pues para poder llevar a cabo este proceso de teleeducación y que el año escolar no se pierda. ¿Te puedo interrumpir, hermano? ¿Te puedo interrumpir? Usted puede, tiene licencia para eso. De acuerdo hasta ahí en lo que estás explicando. Bien. Ahora, usted que es abogado, usted que es un hombre que ama la transparencia, al igual que los que estamos aquí todos y los que nos están escuchando, ¿usted cree que es justo que el suplente y primer vocal del Banco de Reserva, nombrado con un decreto, sea beneficiado con una compra en el Ministerio de Educación? Vamos para allá ahora, escúcheme bien. Solo te pregunto, y que un empresario que está siendo judicializado porque evadió el pago de impuestos, también se le beneficie
con compras en el Estado. Usted me va a permitir ahora responder y me preguntó como abogado incluso. Claro, Entonces, doctor. en el marco de esa celebración, de ese proceso de emergencia, participaron como oferentes no sé cuántos elementos interesados en suplir tales cuantías. Resultaron ganadores 56 en total de un lote importante. De 56, 2 son señalados como supuestos elementos de irregularidad. De 56, 2 es un porcentaje que raya prácticamente en nulo. Pero vamos a señalar estos dos. ¿Qué pasa con estos dos? Primero, Pedro ha dicho, lo mismo, ¿verdad? perdón. Pedro ha dicho que el primero de los casos, lo tengo aquí, dijo él, que Madison Import, ¿verdad? Madison Import. ¿Pesa alguna condena sobre Madison Import? ¿Pesa algún nivel de iniciación de proceso o de inhabilitación? ¿Pesa? Pregunté, pero hermano, ¿pesa? Pero hermano, no pesa. Pero claro que pesa. Pero Él perdón, está prohibido, perdón. Él no puede venderle al gobierno. Él la ley le prohíbe, no pesa nada. La ley nada más pesa contra él. Perdón. Usted está hablando de Maxi Montilla, que ha sido señalado por un informe. Perdón, pero usted dijo 2. Maxi Montilla, que pesa un informe periodístico en donde se le señala, pero no ha habido todavía un nivel de condena. 1, 2. Usted habla de Omega Tech, no lo conozco. No, Maxi Montilla le vendió al señor. Espérese. Perdón, porque no me vas a tergiversar, hermano querido. No, usted está diciendo. Le vendió a Elvin Emilio Jiménez y le vendió porque ya el gobierno de Danilo salía y había que buscar uno de ahora de adentro para seguir la misma operación. Entonces, Omega Tech, usted habla de que es un ente que es vocal del Banco de Reserva y la fecha de ingreso es el 21 de agosto. Lo nombró tu presidente, el mismo que te nombró. Perfecto. Entonces yo me pregunto, en la participación en esta empresa se constituyó el 21 de agosto. La ley 34006, esa compra o esa venta era en el Banco de Reserva o en educación. Y segundo, porque la venta fue en diciembre. O claro, mejor dicho, no, ya la pregunta, si era en el Banco de Reserva o en educación. No, él no puede venderle al gobierno. No, doctor Pérez, nosotros lo discutimos. Pero espérese, y otra cosa que usted dijo algo más. Usted dijo, oiga bien, usted dijo que ese sujeto tenía un nivel de investigación por evasión de impuestos. Le pregunto, abogado. No, yo te estoy hablando del señor Elvin de Omega Tex, que tiene un proceso. No que yo lo imagino, que lo tiene. Entonces yo le pregunto, ese es el individuo, no la persona jurídica, el individuo. Y segundo, ¿está condenado? Pero fue con esa misma pregunta, empresa. ¿está condenado? Pero que si está condenado. No, espérate. No, ¿verdad? Perfecto. Pero déjeme acabar, usted me va a responder ahora, magistrado. Pero vuelvo a Kimberly. A Kimberly le inhabilitaron todos los, ¿cómo se llama? Registros de proveedores de Estado de sus empresas, porque ella vendió. ¿Y qué temo yo decir en cuanto a eso? Lo mismo, ¿pesaba alguna condena sobre ella? Mi querido amigo, porque usted no fue que firmó eso, usted no lo haría. No, pero vamos por parte. Oiga, ¿dónde quiero llegar? Vamos a permitir, Pedro, que Khalil termine y lo primero es ver claramente que, óyeme, ver claramente que dentro del marco procesal que usted ha mismo definido, pues no pesa ningún impedimento ni condena sobre estos actores por vía de consecuencia, legalmente no sería objetable. Ahora, que legítimamente no sea ético tal o cual cosa, eso es discutible. Ahora bien, lo que persigue ese reportaje no es el tema de la supuesta irregularidad, porque como tal, en términos jurídicos, no existe. Lo que persigue es presentar una imagen de que el Ministerio de Educación está manejándose de manera divorciada de lo que son los parámetros legales y transparentes, y eso es una falsedad. Y le diré por qué. Es una falsedad. Y le diré por qué. Porque si fuera verdad que estuvieran pagando el favor político como usted estableció, mi querido hermano, no van a pagar un favor político con Maxi Montilla. No van a pagar un favor político con Andrea Wager, que ganó parte de esas licitaciones. ¿Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo? O sea, la mejor prueba, la mejor prueba de que el ministro Roberto Fulcar es un hombre apegado totalmente a la transparencia y que no se inmiscuye para nada en los procesos de licitación, diferente a como pasaba en el gobierno pasado, es que quienes están resultando favorecidos son gente del PLD, no son gente del PRM. Increíble.
Es Khalil, más, te lo voy a decir en buen dominicano. Hay gente que le está diciendo a Roberto Fulcar, pero qué pendejo tú eres, que gente que combatió contra Luis Abinader son las que están ganando los procesos, por Dios. Entonces, ahí no hay ningún pago de favor político. No es verdad. No es verdad que si hubiera sido en un gobierno del PLD en donde pasaban ese tipo de cosas a diario, pero ahí sí estaba dirigido los procesos, o que acaso no era solo lo que hacían en FOPER, que se lo ganaban todos los hermanos del presidente, gracias a Dios salido de él. No era igual en el tema eléctrico. No era igual en el sistema eléctrico, que todo lo ganaba la misma gente, y lo propio también en obras públicas. Ve y pregúntale a Constructora Mol y compañía, o te digo más. Entonces, no, los hechos. Entonces, evidentemente, aquí el mismo trabajo, el mismo señalamiento, y ha dicho Ángel que el ministro le va a responder, al que hace referencia el medio, es el mismo que exime al ministro Fulcar y al gobierno del presidente Abinader como apegados a la norma. Si fuera manipulado, no habría uno del PLD que ganara una licitación como se está estableciendo ahí. Y debo decirte para terminar que el tema de la emergencia, hace 3 años. que el tema de la emergencia y de la licitación es sabido dentro de esos proveedores que hablamos de 56 y ha ido con supuesta irregularidad de 56. Hay gente que ha tenido que pagar millones de dólares por adelantado a China para apartar los hardware y software para que las computadoras se la puedan tener a tiempo, porque la demanda mundial que hay no permite que tú vayas y digas, yo la tengo. Incluso no descartes que en algún momento ese mismo proceso, por incumplimiento, no voluntario, sino por ausencia de mercancía en el mercado, no puedan cumplir y tengan que declarar hasta desierto. Pero evidentemente la transparencia de Fulcar se muestra y se demuestra donde quienes han ganado en su mayoría son gente que él ni conoce ni sabe. Porque el que está apegado a la ley y a los principios éticos, como el gobierno del presidente Abinader, Roberto Fulcar y los funcionarios de este gobierno, no tienen miedo a dar cuenta porque estamos apegados a la verdad. Por ahora, ahí se lo dejo. Gracias, Khalil. Vamos a permitir que Pedro haga la aclaración. Adelante, Pedro. Le cambié el tema a Khalil, ese no era su tema de hoy, yo lo sé, yo lo conozco muy bien. Usted me conoce, profesor. El deber obliga. Mira, yo no quiero ni voy a acusar al ministro Fulcar, porque en un proceso de compras interviene mucha gente. Y yo como abogado pues me tengo que cuidar, y yo no estaba ahí, yo no lo vi, yo no puedo decir. Ahora, yo sí tengo el derecho como ciudadano, como periodista, de cuestionar, aunque sea no dono, la mitad de uno que vaya mal. Porque si en aquellos gobiernos que ustedes se han enjuagado su boca y otras partes del cuerpo, con ellos que no le dejaron, Ángel, la más mínima pizca de posibilidad de demostrar su inocencia, sino que ya lo condenaron y lo sentenciaron. Si no lo sentencia el juez, ya lo sentenció el PRM, su Tribunal de Justicia Independiente, que nada más se lo creen ellos, y una gran parte de la sociedad irresponsable y comprometida que solamente ve lo malo cuando está del otro lado de la acera, no en la acera de él. Mira, si bien es cierto que un proceso judicial, hasta que no adquiere la calidad de lo irrevocablemente juzgada la sentencia, usted es inocente. Por el principio de inocencia, no es menos cierto que el gobierno, para cuidarse, Ángel Acosta, corrígeme, tú fuiste legislador, fuiste un hacedor de leyes, eres un hombre bastante ducho en la materia, no es menos cierto que con la simple sospecha y el sometimiento tiene compras y contrataciones el sagrado deber para cuidar el patrimonio del Estado de bloquear a esa empresa y a su principal accionista de venderle al Estado, porque ya él supuestamente, presuntamente, ha defraudado al Estado, y me refiero al caso del señor Elvin Emilio Jiménez, que es el dueño de Omegatex. Yo no sé si él es culpable, tiene que demostrarlo, pero lo que él me demuestra su culpabilidad. ¿Pero tú lo estás condenando ya? No. ¿La sanción se la está dando? No, perdón, pero ustedes se la dieron a Francisco Pagán. Y yo te aseguro que Francisco Pagán el juez dictó medida de coerción. Aquí no está hablando de una medida administrativa que no es tribunal. Y Elvin no tiene medida de coerción. Pero perdón. La razón social o la persona jurídica es una y la moral es otra.
o ¿y la por qué cayó física. preso él? Entonces, Pagan tiene un proceso la individual, pero compañía Omegatec es jurídica una se mueve. compañía y tiene que Estamos tener hablando, impuesto están al hablando día. los dos, compañeros. Mira, Vamos a ver. No, Omegatec es una compañía, ¿no? Es una y razón él es el social. dueño. Tiene que tener impuestos al día, tiene que tener todo su registro de proveedor del Estado al día, tiene que tener todo al día para poder participar. Bueno, Entonces, pues una medida perfecto. administrativa no puede sancionar No, lo que el tribunal no ha perfecto, Ángel. sancionado. Pedro, tú lo Ángel, sabes. perdón, si Omega Tex, con la acusación y el proceso penal que tiene abierto, y el señor Elvin Jiménez tiene la posibilidad abierta de vender, entonces cierren compra y contrataciones, rompan esa ley, que eso no sirve para nada. Punto. Ah, no, porque la ley no sirve. Tú sabes que yo Bueno. siempre he estado en desacuerdo con esa ley. Entonces, Eso sí. Pero mientras tanto. Perdón, Maxi Montilla no fue que le vendió al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación le vendió el señor Anel Marcial Veras, que fue nombrado por el presidente del cambio con el decreto 373-20, el 21 de agosto de 2020, y él, 4 meses más tarde, le vende 166 millones de pesos. Pero tú no oyes que hasta Andrés Dawager ganó parte de esa licitación. Yo no sé de Andrés Dawager. Pero yo te estoy diciendo, no hay tema político ahí, líder. Ángel, a ver si tú me ayudas. ¿O me ayuda no? Yo te entendí perfectamente. Me permite, yo sé que el que no me va a entender Khalil, porque a él no le interesa entenderme. No, tú eres que no me estás entendiendo a mí. Es que no puede ser al margen del debido proceso, doctor. Pero para que definamos el tema, Pedro, yo preferiría esperar la explicación de Furcal. De Furcal no. Él dijo que hoy, esta tarde, un equipo administrativo del ministerio iba a dar en detalle una explicación al medio que publicó la noticia. Y eso es lo correcto. Y que en lo adelante el ministerio y él estarían dando una explicación al país. Ahora, si esta tarde el ministerio, porque yo lo que estoy demandando es que me aclaren. Sí, lo entendí. Por eso te digo que esperemos para y te lo voy a decir claro. Yo no tengo compromiso con vaina de gobierno, porque si no lo tuve en el PLD, que duré 24 años militando, mucho menos lo voy a asumir. Menos ahora. Yo tengo tú fuiste contestatario con el PLD. Yo he demostrado en el ejercicio de mi profesión. Claro. Lo he demostrado. Hasta hacerte daño. Pero yo tengo un compromiso con la verdad. Hasta hacerte Ahora, daño, mi verdad no es absoluta. Mi verdad es mi convicción. Mi verdad está sujeta a que tú la quieras creer o no. Yo no convenzo a nadie, yo digo lo que pienso y creo. Correcto, ahora, pero ante va a ser un ejercicio que es el que compete. Correcto. Ahora, yo te digo el lunes si él me convenció o no. Correcto, entonces lo único que yo he planteado, lo único que planteo es para cerrar el tema, si es posible, porque no hay usted es el coordinador en oficio. Claro. Y nosotros nos adherimos a su liderazgo en ausencia de la doña. Entonces yo lo único que planteo es lo siguiente. Yo le compré el planteamiento a Furcal hoy de que esta tarde se iba a explicar lo acontecido. Y como hasta ahora hemos escuchado una parte de las dos campanas, vamos a escuchar la explicación. Claro. Que si no es satisfactoria, esto habrá que aclararlo, como han tenido que aclarar a profundidad otros aspectos que se han presentado. Por ejemplo, la contratación de los 100 millones, hubo que aclarar. Es otra cosa. Yo estoy de acuerdo totalmente con la rendición de cuentas. Fíjate que así empecé mi comentario. Lo embarraron pero el tema de decir que irregularidad, que si yo cuánto, mira hermano, el ministro no tiene nada que ver con esa vaina. Si habría tenido que ver, no es a ti, yo sé a quién le hablo, no es a ti. Lo que pasa es que los periodistas, a quien tenemos que llamar es a la cabeza, porque él toma decisiones. Vamos a saludar a doña Consuelo, que ya está en escena, compañero. Buenas tardes. Excelente, doña. Doña Consuelo. Prenda la cámara, doña Consuelo. Yo no lo estoy viendo. Prenda la cámara que está apagada. Ahora sí. Hello. ¿Todo bien, doña? ¿Le fue bien? Muy bien, ¿o quieres que te cuente? Sí, cuente. Vamos para adelante, sigan. Bien, no, simplemente ese tema creo que debemos profundizar en él. Claro. Estamos hablando de la denuncia sobre en el tema de educación. Debemos profundizar en él y la denuncia que hizo un medio y que Pedro lo argumentó satisfactoriamente en la tarde de hoy. Vamos a esperar las explicaciones que deben iniciar a dar en la tarde de hoy el ministerio para que entonces hagamos un abordaje a profundidad. Yo quisiera, nos quedan antes de ir al boletín, doña Consuelo, unos 3 o 4 minutos. No, el ministro dijo que iba a dar una explicación al respecto. Correcto. Lo que pasa es que hay una constante de presentar al Ministerio de Educación como que hay un tema turbio y extraño, cosa que no es verdad. Bueno.
Vamos a En el esperar. caso, Déjame que lo explique, en el caso Karim. del Ministerio de Educación, a mí Deja que lo explique. no me impacta, no me impresionan los volúmenes de dinero. No, Exacto. claro que no. Porque en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Salud pública y de educación. Salud Pública, en el Ministerio de Educación, pero Esos sobre todo tres. en el Ministerio de Educación, que es un ministerio que tiene un presupuesto de Un mini presidente. 163 mil millones de No, pesos. son Un más, mini presidente. son más. 194.000 millones aumentó ahora, porque el 4% del PIB. Sí. Esto no puede ser. Una locura, eso hay que revisar. O sea, ese número, que en algún momento tendremos que revisar, Pero claro, es un hermano. número muy alto y una licitación de 12.000, 13.000, 14.000 millones de pesos es una chilata y se queda en una No, muela. no, Ahora, porque- el procedimiento que se Claro. establece para la Ya. contratación pública, de que un está peso, siendo, hasta de un peso. que está siendo definido con mucha claridad en este momento y en la primera parte del programa, doña Consuelo, saludé la iniciativa de doña Milagros ayer, porque yo sé que ella cree en eso. Yo trabajé junto a ella en la modernización del Congreso y en la creación de la ley 1004 de Cámara de Cuentas, que ella fue protagonista también. O sea, yo creo en que ella está convencida de que ese es su gran aporte Yo creo en él. al Estado Yo de creo Derecho de en la él. República Dominicana. Yo creo en doña Milagros. Ahora, en el caso de la urgencia que Pedro refirió, lo único que quiero aclararte, Pedro. Más organismo. Entonces, lo que tiene que, la Cámara de Cuentas es lo que tiene que ver con las cuentas, ¿verdad? No es. Sí. Claro. Oye, pero vamos Organismo de entonces a control votar en externo. la Cámara de Es Cuentas el control externo. del Claro. dinero, del Constitucionalmente. personal, de los recursos, de todo, para que haga su trabajo. Fortalecerla. Entonces, El problema- estamos creando Totalmente de acuerdo con más usted, doña. instituciones. No, pero aquí no se crearía más instituciones, doña. Se aclararía, se ampliaría las funciones de la Contraloría General de la República Ese para el otro. asunto del control interno, tema con el que yo estoy totalmente de acuerdo. O Eso sea, es de rutina. Eso es Pero, de eso- pero si la Contraloría pudiese hacerlo, ¿me entiendes? no, pero lo puede hacer, doña, y lo que pasa es que no como está tan la claro. cuestión de la frontera. ¿Cuántas instituciones dedicadas a la frontera? Y la jodida frontera es un maldito desastre. igual. Exacto. Pero en el caso de la Un contratación, dispendio total de en recursos. el caso de la auditoría a la gestión pública, solo intervienen dos instituciones, Cámara de Cuentas y Contraloría. Contraloría es el auditor interno. El Falta control uno, previo. que es el auditor Contraloría, social, control previo. que somos Ajá. nosotros, los auditores No, sociales, pero esa que es la red Constitución social, esa establece condena, también pai. como auditor. Pero somos los grandes ausentes. De todas maneras, lo que quería decir es lo siguiente, Pedro. Sí. Ojalá y no genere confusión la declaración de urgencia. Exacto. Una cosa es la declaratoria de urgencia en el marco de el estado de emergencia en que estamos. Estamos en un estado de emergencia donde el gobierno tiene una facultad, una prerrogativa sobre el cual puede declarar urgencias, emergencias para compras, contrataciones y otro tipo de actividades. Y declarar el toque de queda y toda esta pendejada. Ahora, fuera de este estado de emergencia o de que el presidente emite un decreto especial para una actividad en particular declarada de emergencia, ningún funcionario puede declarar emergencia. Lo que hay que ver en el caso de educación es en el marco de qué concepto se estableció esta emergencia que tú hiciste referencia. Es lo único. De seguro los ¿A quién calendarios, segurito. faculta el Congreso Nacional para reforzar eso que tú acabas de decir al presidente de la República? Poder Ejecutivo. Para Por declarar una compra o un proceso de emergencia, debe primar Decreto. no solo un decreto, el decreto autoriza, pero hay unas motivaciones interinstitucionales para reforzar el porqué de esa Correcto. emergencia. Entonces, después Correcto. de- Por eso te estoy diciendo, Pedro, perdóname, Estoy por de eso te acuerdo estoy contigo. diciendo que es importante definir cuál es la base de la declaración de emergencia, porque si está enmarcado dentro del decreto de el estado de emergencia, ya es un marco diferente. O sea, hay que Totalmente. tener claro Y en está- qué basó educación su decisión de llamar a una licitación de urgencia en función de cuál parámetro de emergencia. ¿Me Y te entiendes? digo Pero, algo, pero y hay, te hay digo algo que algo no puedes siendo justo. pasar por Siendo alto, justo. y es el tema de que dentro de las prerrogativas de cada ministerio, sus funciones reclaman en qué momento puede ser de emergencia o no. Porque si no, tendría el No, presidente de la pero tiene República un que emitir proceso un previo, decreto Karim. para cada una de las instancias que están por debajo de su jerarquía. No, mira, Y no es así. Karim, cuando vino la mosca del Mediterráneo, que amenazó Ujú. completamente
y casi destruye la producción nacional, se hizo un decreto de emergencia para las compras. Pero eso no quiere decir que el funcionario tiene la llave abierta para hacer lo que le dé la gana. Imposible, imposible. Este de declaración de emergencia lo que te evaden son algunos tiempos en los procedimientos, así pero tú tienes que cumplir a claro, cabalidad. tú lo sabes. Todo el que ha participado en una licitación sabe que para entrar hay que tener todo al día. Y si no entra, pero te digo, no nos vamos a volver locos. Exacto. Porque vamos a tener al doctor Waldo Ariel en un momentito. Ay, coño, Ángel, escóndete. No. Pero Ángel es más amigo de Waldo que tú. Amigo, con esos fundazos que le dio ayer. Yo quería darle un abrazo a la familia de María Paula, viuda Camaño. Viuda Camaño, su segunda esposa murió. Del alma. Sí. Murió Peri Pérez, doña. Y murió Peri Pérez, pero primero María Paula. Conocí a Chiquita a destiempo. Y la verdad es que me duele. Me dolió. Usted conoció las dos esposas de Camaño. Sí, claro. Pero María Paula era muy especial, muy solidaria, muy cariñosa. Así que, y pasó las de Caín. Ay, bendito Dios. Ay, bendito Dios. Déjalo ahí. Hay dos las de Caín. Hay dos lamentables pérdidas más, doña Consuelo. Mira, con hidalguía. Hay dos pérdidas más que yo sé familia, un abrazo. Unimos a esa solidarización de doña Consuelo. Sí, y a mí me conta la relación de doña Consuelo con ambas damas, en especial con... Y también la muerte del general Pérez y Pérez. Sí, que también es muy querido, fue muy querido entre ellos y yo. Que vengan a ver, él era de vengan a ver, cuando vengan a ver, también es lo que Danilo hizo con vengan a ver, que lo reconstruyó, sino que se llamaba vengan a ver, porque había una miseria tan grande. Así era la cosa. Vengan a ver, oye cómo era. Una cosa que había que ir a ver. Una miseria tan grande. Que había que ir a ver eso. A ver lo que hay aquí. Y aunque no era dominicano. Un poco de historia patria, como dijo una vez Antonio, es que ella estaba ahí. Que yo estaba ahí. Y aunque no era dominicano, pero muy querido por el pueblo dominicano. Pero fue una gente muy. El Pérez y Pérez que nos dio mucha cajeta. Y la banda colorada y todo eso. Pero era una gente. Ustedes le daban también. Y aunque no era dominicano. Mira, Khalil. Claro. Ustedes, mucha gente, porque el PCD, el Partido Comunista, nunca salió a matar policía ni a robar armas. Había otros de la izquierda que sí lo hicieron. Ni los socialistas eso es verdad, tampoco. Hay gente de la izquierda que sí lo hicieron. No, pero claro que sí. Claro, mire, doña Consuelo, hay una persona que aunque no es dominicano, yo quiero desde aquí externar el sentimiento de pesar por su muerte. Ton La Sorda. El manager del Licey, el manager del Escogido, el manager de los Dodgers, ¿no era? De los Dodgers, y a quien se le conocía en República Dominicana como la Mondonga. ¿Es así, Aníbal? La Mondonga. Mira, porque me encantó ese plato típico dominicano. Así murió. En mi vida yo me atrevo a comer, pero él se lo metía. Bueno. Así murió Ángel y amigos. Bomberito Zarzuela, gran trompetista dominicano que participó en la FAN y el movimiento de la salsa también. Claro. Muy lamentable pérdida. Señor, ustedes oyeron que la Pelosi le pidió a los militares del Pentágono que le quitaran la potestad que tiene el presidente Trump para apretar el botón nuclear. Santísimo. De esta tarde. Sí, vi que por la 25 le estaban pidiendo también. Pero él ha cambiado de actitud, doña. En las últimas 24 horas, Trump es otro Trump. Es un nuevo Trump. Oh, pero y puerco se raca en Javilla. No, yo no sé en qué se raca este hombre. Después de la vagabundería que él hizo, nuevo Trump. Lo menos que puede hacer es eso para que no se lo lleven para el manicomio. Cambiado. Aquí no ha pasado nada. Es el lugar donde debe de estar. Eso tiene que tener consecuencias. Pero no en el manicomio de allá, no, en el 28 de aquí, para que él sepa lo que es bueno. Es que los yanquis no podían dar golpe de estado porque no podían viajar. No podían viajar. Porque no podían viajar, se lo dan ellos mismos. Vamos a la pausa. Pausamos.